Querido Señor, gracias por cómo has dirigido y guiado este movimiento. Vemos una mano todopoderosa detrás de cada paso que hemos dado. A veces nos asombramos cuando pensamos en cómo nos has guiado para entender los acontecimientos externos en toda su complejidad. Tanto que esperábamos, tanto que podría no haber sido predicho, que tiene perfecto sentido, que sabemos cómo relacionarnos. Sabemos qué posiciones tomar en los asuntos porque tú nos has enseñado. Nos has conducido y guiado, al igual que condujiste y guiaste al Israel antiguo hacia la tierra prometida. Es tan real como la columna de fuego. Te ruego, Señor, que a medida que sigamos estudiando juntos, veamos con mayor claridad lo sabia que ha sido tu guía. Por favor, profundiza nuestra comprensión y ayuda a nuestras mentes a entender y absorber lo que deseas enseñarnos en estas clases. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos estudiando el clamor de medianoche? Eso me sorprende. Ya sabes, ha sido 2018, 2019, 2020 y 2021. Ha pasado un tiempo y estamos estudiando el clamor de medianoche. Estamos estudiando dos fuentes de información. Y 2018 fue el comienzo de un viaje increíble. Y cuando miro lo que fue el 2018 y la luz en la que estamos caminando hoy y cómo vemos que parpadea en el futuro, solo esos destellos de la mayor comprensión que Dios quiere darnos, tal vez algunos puedan pensar que no es racional porque no puedo desglosarlo y mostrarles los datos, pero es igual de real, es igual de cierto. Y es imposible no sentirse inspirado. Yo creo por ese viaje. Pero estamos estudiando dos fuentes de información. Esto pretendía ser una crítica a la izquierda, cómo desglosamos la izquierda y entendemos cómo tamizar la información, cómo tamizar las fuentes que leemos online en los periódicos. En la era de la información, ¿cómo clasificamos la información, incluso de fuentes fiables? Porque no aceptamos el 100% de lo que dice una fuente fiable. Perdimos nuestro trabajo de la pizarra por la reunión de la semana pasada. Solo quiero rediseñar un par de cosas. Por cierto, podría preguntarle a Catherine, ¿has leído el artículo de Media Broadcast sobre Elon Musk y su oferta de adquisición de Twitter? Sí. ¿Cómo te hizo pensar en lo que hemos estado diciendo sobre la libertad y la igualdad? ¿Lo has conectado? Sí, lo hizo. Parecía estar muy relacionado con lo que estamos aprendiendo ahora. Me pareció que el momento era realmente interesante. Él parece dar prioridad a la libertad de expresión sobre otras cosas. Es como un valor fundamental que sostiene que Internet debe proporcionar un foro donde la gente pueda hablar y decir lo que quiera. No debería haber censura y creo que el artículo señalaba que esa es una especie de mentalidad vieja y anticuada. Que algunas de estas plataformas de medios sociales han avanzado desde entonces y Elon Musk está un poco detrás de los tiempos. Me parece interesante ese concepto de que está anticuado, porque es donde Jack Dorsey, el fundador de Twitter, y las demás personas y los demás jóvenes emprendedores de la era tecnológica idolatraban la libertad. Eso pasa muy a menudo.
Y luego empezaron sus plataformas, las dejaron ir y luego vieron años de lo que pasó cuando se da ese tipo de libertad y ese tipo de libertad de expresión, y es a través de dañar a la sociedad. Y vemos las consecuencias de algunos de ellos. Han aprendido por las malas. Esa libertad tiene que estar bajo algo, sea lo que sea que piensen que es esa cosa. La libertad tiene que estar regida por otro principio, lo llamaríamos igualdad. Y creo que es razonable, incluso externamente, llamar a eso igualdad. Pero como las plataformas tecnológicas han aprendido eso por las malas y muchas no lo han aprendido, y eso está creando una parte clave de esta guerra cultural. ¿Tienes algo más que quieras decir al respecto? No quiero interrumpir. No, eso es todo. Marie, HP, ¿esa es Marie? Sí, lo soy. Lo siento. Estoy sentada en mi ordenador. Sabía que lo hacías con tu ordenador. ¿Tenías algún comentario? Sé que tengo que decirte que eso es lo que soy, lo siento. HP. Oh, está bien. Lo recordaré. De acuerdo, gracias. Porque eres una de los que participan, así que necesito encontrarte. ¿Este es el ala izquierda? ¿Pueden verlo? El ala derecha. La ala izquierda y la ala derecha. Y sabemos que el clamor de medianoche fue para pasar de ser de derecha a ser de izquierda. Y sabemos que eso es importante porque ambos lados de esta cortina de la gran controversia, ya sea que estemos tratando con la guerra espiritual entre Cristo y Satanás, o que estemos tratando con el mundo que se ve a nuestro alrededor, la política, las elecciones en Australia, donde parece que tenemos un partido centrista, un partido de derecha y un partido de extrema derecha, es un lío. Ya sea que lo veamos externamente, ambos lados de ese espectro político se centran en una elección. Se centra en una elección entre dos ideologías políticas. Cristo y Satanás, el ala izquierda y el ala derecha. Tal vez eso pueda ser demasiado simplista y asustar a algunas personas. Pero hemos estado argumentando que el árbol en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cuando hicieron esa elección, lo que ocurrió fue simplemente una campaña electoral. Dios dice, no lo comas. Elige mi gobierno, elige los principios de mi gobierno. Y Satanás baja y todo lo que hace es campaña. Es una campaña política clásica en la que Satanás le dice a Eva, mira lo que mi gobierno puede ofrecerte. Mi gobierno puede ofrecerte mucho más. Mi gobierno puede ofrecerte libertad, libertad sin límites. Dios está tratando de restringirte. Él te está causando daño al restringir tu libertad. Si quieres subir más alto, a un estado más alto de ser, a un estado más alto de poder, de libertad, vota por mí. Ella vota a Lucifer. Fue una campaña y Satanás ganó. Satanás reclamó esta tierra y reclamó esta tierra porque votaron por él. Y Dios, respetando la libertad de las personas para votar, la libertad sigue siendo importante. Dios dice, tú con tu libre albedrío, tu libertad, votaste por el partido político de Satanás. Yo, Dios, no puedo intervenir ahora. Tu libre albedrío te permite elegir tu partido político. Y todo lo que ha sucedido desde entonces es porque la tierra votó por un sistema político que Satanás ofreció en el Edén. Y lo que Dios ha estado haciendo desde entonces es una campaña política para decir, de acuerdo, algunas personas han votado por Satanás, pero cada persona en su vida pueden votar. Todos podemos votar si queremos el gobierno de Lucifer o si queremos el gobierno de Dios. Ambos lados del telón de la gran controversia se centran
se centran en la política. Por lo tanto, tenemos que entenderlos. Y el clamor de medianoche fue Dios como parte de su campaña política para la humanidad diciendo, ¿tú crees que es correcto estar en este espectro? Necesito moverte, porque lo que queremos políticamente en lo externo está directamente conectado con esta campaña electoral entre Cristo y Satanás. Estamos aquí. Y lo que hemos estado discutiendo como grupo es, en primer lugar, ¿qué principio gobierna la izquierda? Y vimos que era la igualdad que gobierna la libertad. Y solo como un ejemplo, compartimos ese artículo de Media Broadcast que Catherine y yo acabamos de discutir sobre Elon Musk y Twitter. Y esta es la cuestión subyacente que está impulsando la guerra cultural. No solo en Estados Unidos, no solo en Occidente, se puede ver en Corea del Sur, en Ghana, en Rusia. Está impulsando esa guerra cultural. Sin embargo, muchos países, incluyendo Rusia, no tienen libertad de todos modos. Así que se vuelve un poco más complicado allí. Y podemos ver eso. La libertad está por debajo de la igualdad. La derecha dice que la libertad está por encima de todo. Siguen creyendo en la igualdad, pero no está dispuesta a restringir la libertad de alguien para proporcionar la igualdad. Así que no están dispuestos a restringir la libertad de expresión en Twitter cuando esa libertad de expresión definitiva es una fuerza impulsora detrás de la creciente misoginia y el racismo de extrema derecha de los grupos de milicias, Donald Trump y todo lo que rodea a esa ideología. Así que la igualdad sobre la libertad sobre la igualdad. Definimos el corazón que late en el centro de la política de la derecha y de la izquierda. Luego, compartí con ustedes un artículo de Vox. No estoy seguro de que si la gente ha tenido la oportunidad de releerlo antes de hoy o antes de esta noche. Si han tenido la oportunidad de releerlo hoy, esta tarde, por favor, levanten su mano en el chat si han leído el artículo de Vox, solo para saber si la gente ha podido hacerlo y quién ha podido hacerlo. Tres cuartas partes, esa fue probablemente la mayoría de lo útil de lo que quería ver. Una cuarta parte. Eso podría haber perdido alguna de las citas. Es largo. Molly, ¿lo has leído? Molly, ¿has visto algo más en ese artículo? Porque lo hemos estado discutiendo las últimas semanas. ¿O solo te refrescó la memoria? Sí, solo estaba refrescando mi memoria sobre lo que hemos estado hablando. Pero solo he leído al menos probablemente la mitad. Todavía no lo he terminado. Claro, sé que pedir a la gente que lo haga esta tarde, en un viernes por la tarde, y por la duración del mismo no iba a suceder necesariamente. Solo tenía curiosidad por saber si la gente había sacado más provecho de él, habiéndolo leído después de lo que discutimos la semana pasada. Porque yo lo hice y me refrescó algunas cosas. Y vamos a citar algunas partes esta noche. Y eso podría ayudar. En parte me baso en ese artículo, pero sin probarlo necesariamente. Dije que el cristianismo está aquí, el protestantismo. El protestantismo lo llamarán dominionismo. Y solo para ir al punto, estoy diciendo que el protestantismo, el cristianismo, la religión, no es la totalidad
del problema. Estoy diciendo que no es la totalidad del problema. También digo que no es la causa del problema. Y hemos pasado la mayor parte del tiempo de 2018 apuntando a la religión, al protestantismo específicamente. Y el protestantismo, porque no es el protestantismo el que trae la ley dominical. Así que, viendo el protestantismo y el dominionismo, cómo han impactado al Partido Republicano, a esta porción del espectro político, apuntando al dominionismo específicamente, hablando de Ted Cruz y otros dominionistas. Pero lo que quiero que veamos y lo que empezamos a sacar después de ese artículo de Vox es que no es la totalidad del problema y no es la causa del problema. Y queremos ver el conjunto y las otras partes. Queremos llegar al punto que es la causa principal. Quiero citar. Este es un artículo, una entrevista. El entrevistador es Sarah Henry y esto es The Humanist, el humanista. El sitio web es El Humanista. Es una publicación de base atea. Sarah Henry es atea. Y Sarah Henry está entrevistando a una mujer, Alex DiBranco, que también es atea. Ella es atea. Esta es una atea entrevistando a una atea en la publicación del sitio web de Humanist. Y se titula Exponiendo y desafiando el supremacismo masculino. Alex DiBranco es la mujer entrevistada. Ella es, para dar un poco más de información, es socióloga, periodista e investigadora, que estudia la fundación y el desarrollo del movimiento conservador en Estados Unidos. Es la directora ejecutiva y cofundadora del Institute for Research on Male Supremacy. Su trabajo se centra en el supremacismo masculino, el terrorismo y la violencia, incluyendo la violencia masiva, incel y las conspiraciones antifeministas. Y la ultraderecha tiene un paraguas para el supremacismo blanco, el supremacismo masculino y las movilizaciones antisemitas. Ella proporciona formación a los organizadores de la justicia social para contrarrestar la movilización supremacista y la ideología. Así que eso es solo un poco de contexto de la mujer entrevistada. Solo tengo un par de puntos que hacer de esta entrevista, o realmente un punto. Sarah Henry dice, cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué antecedentes te inspiraron a fundar el Instituto de Investigación sobre el Supremacismo Masculino? Alex DiBranco responde, aunque mi investigación original se centró en la derecha cristiana y los movimientos antiabortistas, también trabajé como activista en temas de violencia sexual y a partir de principios de la década del 2010, estuve observando a los activistas por los derechos de los hombres, los MRA, como Paul Elan y su retórica de culpabilización de las víctimas. De hecho, vamos a citar a Paul Elan y él va a salir en el camino. Acabo de mencionarlo. Con el tiempo me preocupé más por el crecimiento de los movimientos misóginos seculares. Sarah Henry dice, me parece que la mayoría de las veces el dominionismo religioso, el nacionalismo blanco y la supremacía masculina están inextricablemente entrelazados. ¿Es algo que has encontrado en tu trabajo? Así que la entrevistadora va a preguntar a Alex DiBranco que la mayoría de las veces es el dominionismo religioso entrelazado con el nacionalismo blanco, el racismo, el sexismo de la supremacía masculina. Sarah Henry dice, ¿te parece que tú encuentras racismo y sexismo entrelazados con el dominionismo cristiano? Y ella, Alex DiBranco, responde, en realidad tendría que decir que las comunidades contemporáneas de supremacistas blancos y supremacistas masculinos demuestran más de lo que yo llamaría misoginia secular, que incluye lo que parece ser una representación excesiva de ateos con respecto a su pequeño porcentaje de la población. La entrevistadora, recordemos que son ateas, las entrevistadas dice, ¿no es el dominionismo religioso el que se entrelaza con el racismo y la misoginia? Y Alex DiBranco le contesta,
¿Contemporáneamente? No. Contemporáneamente, lo que encuentras son movimientos seculares y ateísmo entrelazados alrededor de la supremacía blanca y los movimientos de supremacía masculina. Quería escuchar eso de una atea misma. Ese es el mismo punto que hicimos la semana pasada. Y recuerdan, el artículo de Vox dice que hay una tubería, una conexión entre el libertarismo y la ultraderecha. Y vamos a volver a discutir el libertarismo. Pero también hay una conexión, una sobrerepresentación de los ateos en la ultraderecha, también en relación con su porcentaje en la población real. Cuando hablamos de la Trinidad de la extrema derecha, la Trinidad de la ultraderecha, no es el dominionismo protestante el que ocupa la mayor parte del asunto. Lo que acaba de decir es que, según sus investigaciones, el protestantismo no es todo el problema. Ni siquiera es la mitad de la religión. No solo protestantismo, religión. El dominionismo no es ni siquiera la mitad del problema. Y eso es lo que hemos estado explorando. Vuelvo a ese artículo de Vox. Hablaba de esa Trinidad. Esa Trinidad de extrema derecha. ¿Quién se acuerda de eso? Marie. ¿Qué era la Trinidad? Voy a buscar en mis notas. Lo siento. Eso está bien. Las notas están bien. 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 La teología de los derechos del hombre, el ateísmo y el libertarismo. Men's rights. Los derechos de los hombres. Atheism. El ateísmo. And libertarianism. Y libertarismo. No es el dominionismo lo que constituye el grueso del problema de la derecha. Está ahí y nos hemos centrado en él porque es ahí donde encontramos el adventismo. Y el adventismo es un grupo muy pequeño de personas. En realidad creo que todos hemos dicho que el adventismo es un mundo pequeño. Todo el mundo sabe que una vez que tienen una noticia, que no quieren que mucha gente de la iglesia se entere. Es una comunidad pequeña. Y nos dirigimos a una comunidad pequeña porque nos importa el adventismo. Nos preocupamos por la iglesia. Nos preocupamos por la gente de la iglesia. Es nuestro público objetivo. Vamos a centrarnos en los temas relacionados con el adventismo. Pero si nos alejamos de eso, todavía tenemos que verlo en su contexto. Todavía tenemos que ver los temas del racismo como un tema profético y el sexismo como un tema profético, como un tema profético, como el tema de la ley dominical. Tenemos que verlo en su contexto externo correcto. Y cuando lo ponemos en su contexto externo correcto, es una combinación de ateísmo, libertarismo y misoginia, resumida en los movimientos por los derechos de los hombres, pero misoginia en general, que son los principios fundacionales de gran parte de la extrema derecha. En ese artículo de Vox tiene un par de puntos que quería que tomáramos de él. Siéntanse libre de levantar la mano en cualquier momento. Un par de puntos de tomar de ese artículo de Vox. Dice que fue a la universidad en 2006
and he was y 18 que when tenía he went to 18 años cuando college. fue a la universidad. So if my maths Si mis is matemáticas son correct, correctas, then when this entonces article cuando was written, se escribe which is este artículo, que es 2015, 2015, Max is Max about tiene unos 27. 27 años. So we're talking Estamos about hablando de un a younger segmento más joven de segment la of sociedad. society. All of the context Todo of el what they're contexto de lo que está discussing in the discutiendo shadow a la of sombra del Gamergate Gamergate is a es un younger segmento segment of society, más joven and that is de la one of the sociedad. reasons that Y esa es una de las looking razones at por la que estamos this mirando a secular trinity, esta Trinidad secular. it is more Es más simbólica symbolic of America's del futuro de future América que de than su its pasado. past. And because Y of por that, eso podemos ver we can el see the peligro en danger el que that the se United encuentra States Estados is in, Unidos, that the que es land como like la this bestia is in. parecida al cordero. So Max Max will be tendría about unos 27. 27 años. It's No se not trata de aging protestantes Protestants who are envejecidos que están losing perdiendo su their dominionismo dominionism y tratando de protegerlo trying to desesperadamente. desperately protect it. Estamos We're hablando de un talking about segmento younger más segment. joven. Max, quoting, citando, Max no piensa mucho en el feminismo en general, o al menos en lo que él dice que se convirtió el feminismo una vez que el voto y los trabajos y el derecho al aborto se arreglaron y la palabra se convirtió en un silbato de perro para la autocompasión y el sexismo hacia los hombres. Un par de puntos de ese párrafo. Max dice que las mujeres ahora tienen derecho a votar, pueden conseguir un trabajo y se les permite estar en la vida laboral. Y el derecho al aborto está ordenado, lo cual parece muy prematuro en el contexto del 2022. Es como si las victorias estuvieran ganadas. Y solo me gusta señalar que estos hombres no se oponen a que las mujeres, o al menos que los menos radicales de los activistas por los derechos de los hombres, acepten o no ese acrónimo, no proponen que las mujeres pierdan su libertad. Les parece bien que las mujeres tengan libertad, al igual que les parece bien el matrimonio gay. Les parece bien. Lo que no les parece bien es la igualdad. Espero que podamos ver eso en estas declaraciones. Max está diciendo que a las mujeres se les dio su libertad, ahora pueden votar, ahora no tienen nada más que pedir, pues sí que lo tienen. Las mujeres tienen igualdad que pedir, la cuestión no es la libertad, se trata de la igualdad. Una vez que las mujeres pudieron votar, una vez que las mujeres pudieron entrar en la vida laboral, ¿qué más tienen que pedir excepto la igualdad? Pero de nuevo, la igualdad va a costar a los hombres algo de libertad. Y por supuesto piensa, utilizando el lenguaje del párrafo, que eso se convierte en sexismo hacia los hombres. Las mujeres tienen libertad. Y Max dice, genial, hay que permitirles tener su libertad, pero las mujeres dicen que no, nosotras queremos igualdad. Y cuando Max ve que las mujeres quieren igualdad, no puede apoyar eso, porque para que las mujeres tengan igualdad, va a hacer que él pierda parte de su propia libertad. Y lo discutimos cuando mostramos ese caso judicial que teníamos en la pizarra. Tienen que regresar a la pizarra. Cuando discutimos el título 2 y el título 7 de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, todo se trata de la igualdad, no de la libertad. Y es ahí donde el libertarismo de esa Trinidad se opuso a partes de la Ley de los Derechos Civiles. Y es ahí donde se oponen al feminismo, porque ven que el feminismo no lucha por ciertas libertades. Las mujeres pueden votar, tienen sus libertades hasta cierto punto, luchan por la igualdad. Y cuando las mujeres luchan por la igualdad, los hombres empiezan a perder algunas libertades. Y eso provoca autocompasión y un sentimiento de sexismo inverso, de que están siendo discriminados porque están perdiendo algo de libertad. Hay que desmontar el pensamiento para verlo.
Pero sigue siendo todo este argumento enredado sobre la libertad y la igualdad. Los activistas por los derechos de los hombres dicen, tú tienes libertad, tú tienes derecho a votar. Las mujeres diciendo, queremos más que eso. Y luego los hombres sintiendo que son los perjudicados, que son los que están siendo discriminados. Y señalando con el dedo diciendo que tú eres sexista, las mujeres son sexistas, las feministas son sexistas porque estamos perdiendo nuestras libertades. Ya no podemos en buena sociedad hacer comentarios sexistas y misóginos sin que eso perjudique nuestras carreras. Ya no podemos mostrar prejuicios hacia las mujeres en el trabajo. Sentimos esta restricción, esta presión por parte de las partes de la sociedad de izquierdas apropiadas para tratar a las mujeres con igualdad. Y eso repercute en su libertad. Espero que todo esto tenga sentido para nosotros. Es la base de lo que hicimos cuando discutimos el libertarismo. Josephine. Josephine. Solo quería decir, ¿eso les hace sentirse oprimidos? ¿Se sienten como la víctima, como si estuvieran siendo oprimidos? Sí, lo ven como sexismo inverso. Ser sexista es una de las cosas por las que se me acusa actualmente, sobre todo en Brasil. Pero hay esa acusación que viene de los hombres que han estado en esa autocompasión, porque este movimiento está insistiendo en la igualdad, no en la libertad de igualdad. Y eso provoca un sentimiento de opresión con algunos de los hombres que se han beneficiado durante mucho tiempo y han sentido el beneficio de su estatus y de ver que se lo han quitado. Así que sí, es un sentimiento de opresión. Me he enfrentado a eso en 2020 de forma extensa. Uno de los argumentos que esgrimían algunos hombres que ahora han abandonado el movimiento en Uganda y Sudán del Sur era la lucha contra la concesión de la libertad a las mujeres, porque estaban tan aterrorizados de que para renunciar a la sujeción de las mujeres, que no puedo describir con palabras, el horrible alcance del control sobre las mujeres allí, tanto en la libertad como en la igualdad. Ellos sentían que si se aflojaba ese control sobre las mujeres, su mayor temor era que los hombres fueran oprimidos. Es un miedo muy profundo. También es el miedo que hay detrás de la supremacía blanca, detrás de la pérdida de una América mayoritariamente blanca. El miedo a que los blancos sean suprimidos de repente por un país multicultural. Es ese miedo. Y hemos hablado de ese miedo en un contexto cristiano. Es el miedo que hay detrás del dominionismo, pero no es necesario abordarlo desde una perspectiva religiosa para tener ese miedo o la creencia de que uno está siendo oprimido a causa de la lucha de otra persona por la igualdad. Existe en un contexto religioso, por supuesto. Eso es el dominionismo, eso es la Iglesia y el Estado en su esencia. Eso es 1888 en su esencia. Los guardadores del domingo 1888 tenían tanto miedo de que si no se consagraba en la propia Constitución que el domingo iba a ser un día de descanso, tenían tanto miedo de que todos esos católicos que llegaban, todos esos judíos que llegaban, en menor medida los adventistas del séptimo día, especialmente los católicos y los inmigrantes judíos, los inmigrantes irlandeses, tenían tanto miedo en 1888 que perderían la supremacía y con eso serían oprimidos. Y si vas y tú lees a A.T. Jones, todo lo que él describe sobre esa historia es tan claro. El protestantismo estaba siendo impulsado en 1888 por la firme creencia de que ellos eran los oprimidos. No solo que serían oprimidos en el futuro, sino que estaban siendo oprimidos en ese mismo momento. A menudo, a causa de los inmigrantes,
inmigrantes Catholic irlandeses, Irish immigrants, inmigrantes Jewish irlandeses immigrants. católicos, inmigrantes They were judíos, sure that they were not just estaban future being seguros de que oppressed, no but they solo were being estaban siendo oppressed oprimidos en el futuro, sino que estaban currently. siendo oprimidos And the only way en to ese stop that would be momento. to change Y la única the manera de US impedirlo sería Constitution cambiar la and Constitución de los enshrine Estados Sunday Unidos y as consagrar el the domingo as the Sabbath como day día and just de make reposo everyone y hacer que keep todo it. el mundo lo guarde. So that feeling of being Esa oppressed sensación de estar is oprimidos very important. es muy If importante it is an oppression, porque because there hay is oppression. opresión. Was there ¿Había oppression opresión en in 1888? 1888? Yes. Sí. Irish Catholics were being Los oppressed. católicos irlandeses Jews were estaban being siendo oppressed. oprimidos, los judíos Seventh-day estaban siendo Adventists oprimidos, were being los adventistas del oppressed. séptimo día estaban siendo oprimidos. Secular humanist atheists Los were being humanistas oppressed seculares, in los 1888 ateos, estaban siendo because oprimidos it en was 1888 dominant porque era Protestant un church-led movimiento church and dominante state de la iglesia movement. protestante, liderando por la There was iglesia oppression. y el Estado. There is Había oppression opresión. today. There is Hoy hay oppression of opresión. people Hay una opresión of de a la different gente, race, de una of raza immigrants, diferente, of Jews, de los inmigrantes, de los often now judíos. that there is A menudo hostility ahora to people que hay from una hostilidad Asia. hacia la gente de Asia. There is oppression, and the Hay Sunday law opresión. context, Y el contexto de la ley the most fundamental del dominical, and deepest el conjunto más set and fundamental y widespread profundo y la and supresión más most extendida generally worst y suppression generalmente in human peor society en is la misogyny. sociedad humana es la There is misoginia. oppression. There was oppression Hay in 1888. opresión. There was an oppression Hubo in opresión en 1850. 1888. Hubo opresión en Slavery. 1850. But it was La the esclavitud. South that said, Pero fue el "We are sur el que oppressed. We are dijo oppressed que by estamos Abraham oprimidos. Lincoln Estamos and oprimidos his por Abraham Lincoln y por este gran enlarged gobierno northern del government." norte. So there is oppression. Hay But it is the opresión, people who are not being pero es la oppressed, gente que no who está feel siendo that they are the oprimida la que victims, se siente víctima, who feel the self-pity, la que se the southern siente states in the Civil autocompasión. War, who feel Los the estados del self-pity. sur en la guerra civil Protestantism que in sienten la autocompasión. 1888. El protestantismo en 1888. Men's rights groups today, Son los grupos de derechos de los hombres de hoy en día. and all the people who would say they are not Y men's todas las rights personas que activists, dirían que but no still son come activistas under por the los derechos de same los hombres, pero ideology. siguen estando bajo la misma ideología. Josephine, did you have Josephine, ¿tienes something algo else más to que say, decir or were o you finished? tú has terminado? I'm finished. He I think terminado. I'll write to you about my story. Creo que te escribiré sobre mi historia. Sure. Claro. Thank you for sharing. That was a Gracias por it's an compartirlo. important point to Es un draw punto out. importante a destacar. There is harm being done to a segment Se está of perjudicando a un society. segmento de la sociedad. But in Florida, it's not Pero en school children Florida no son los who are niños being escolares suppressed los and que están harmed siendo by Florida's culture. reprimidos It y is perjudicados por la cultura de Florida. It is not No cisgender, son las heterosexual personas people heterosexuales in the cisgénero, LGBT es la community. comunidad But you can LGBT. see which side is Pero trying se to use puede the ver government qué to, lado está tratando de utilizar el gobierno protect themselves. para protegerse a sí mismo. But it's been this way. It was Ha this sido way in así, y 1850, fue así en it was this way 1850, fue así en 1888, 1888 so it will be this way y today. será así hoy en día. Continuing to quote, Continuando con la cita, but these vagaries, the specific pero estos grievances caprichos, of los Gamergate, agravios the sort of específicos del person who Gamergate, self-applies men's rights del tipo de activists persona que se autoaplica versus activista por the los sort derechos who de los prefers hombres some frente other al que acronym, prefiere are alguna merely otra symptoms sigla, no of son a más que broader síntomas de un male sentimiento sense of masculino victimhood. más amplio de It is this victimismo. victim complex I Es intend de to este tell you complejo de about. víctima de lo So que this pretendo article is hablarles. acknowledging En that este someone artículo se might not reconoce want que to be alguien called a puede men's no rights querer activist. llamarse activista por los derechos Some de los people hombres. were involved in Algunas Gamergate, personas some estuvieron people weren't, involucradas but en el it's a Gamergate, broad otras no, segment pero es un amplio of men, of segmento society, and of de women hombres de la also sociedad y de las defending this mujeres que también mindset, defienden esta who have mentalidad, that sense of que victimhood, tienen the ese victim sentido de complex. victimismo en el complejo de víctima. This Max himself Este mismo Max would prefer preferiría not to no be ser called a llamado men's rights activista de los activist. He derechos de prefers los the term hombres. humanist, Prefiere el término which is humanista. humanist is another Y way of humanista saying es otra forma de rational decir atheism. And ateo we are coming racional. back to atheism. Y volvemos al ateísmo. He orders us another round and continues Nos ordena on otra with what ronda has y become a continúa con lo que se ha familiar line convertido en una from línea men's rights familiar de los activists activistas de los derechos de los or hombres new atheists o de los or nuevos ateos libertarians. o los libertarios. This article repeats, Este artículo repite doubles down sobre on la the Trinity. Trinidad, It says these words are dice interchangeable. que estas palabras son intercambiables. He's going to continue a Va a common continuar con una phrase, frase a phrase común, common
Una frase común a los tres grupos de personas. Para los activistas de los derechos de los hombres, el nuevo ateísmo, que es en realidad solo el ateísmo militante del siglo XXI, y los libertarios. Esta es la segunda vez que este artículo menciona esta Trinidad, y no es por accidente. Están añadiendo peso a ese punto. Para Max, todo es una cruzada, la lucha contra la Iglesia, el ateísmo. Es una cruzada contra la Iglesia, el Estado, el libertarismo y las mujeres. Para Max, todo es una cruzada. La lucha contra la Iglesia, el Estado, las mujeres. La Iglesia, el ateísmo. El Estado, el libertarismo. Las mujeres, el feminismo. ¿Y cuál es la fraseología común que se encuentra detrás de cada uno de estos segmentos de la Trinidad? Es la afirmación explícita de que son los últimos proveedores de la razón. Citando el tipo de frases que utilizarán. Ellos, feministas, religiosos, cualquiera no libertario, cualquiera que prefiera la igualdad a la libertad, simplemente no usan la lógica. Solo discuto con lógica. Yo solo me interesan las pruebas. No puedes desplazarte por una sección de comentarios sin pasar por algunos de estos. Y son marcadores tribales, no afirmaciones reales. Son un marcador tribal que marca a alguien generalmente como un activista de los derechos de los hombres, un ateo o un libertario. Y cuando empezamos a discutir el nuevo ateísmo, y gente como Richard Dawkins y Christopher Hitchens van a ver estas frases, pero estás viendo estas frases en un gran segmento de la sociedad secular, e incluso en la sociedad no secular, incluso en la sociedad religiosa que sintonizará para escuchar a alguien como Sam Harris, creo que probablemente el más peligroso de todos ellos. Sam Harris, sintonizarán a Sam Harris de la misma manera que sintonizarán a Ben Shapiro, porque Ben Shapiro utilizará la frase que solo está interesado en la evidencia, que está argumentando lógicamente, que los otros contra él simplemente no utilizan la lógica. Y como dice el documento, estos son más marcadores tribales que otra cosa. Así que están luchando contra la Iglesia y el Estado y las mujeres. Y si consideramos que la ley dominical es una combinación de Iglesia y Estado, ¿no deberían estas personas estar de nuestro lado? Si están luchando contra la influencia de la Iglesia, ¿no pensarías que todo este espectro que hemos estado discutiendo desde hace unas semanas estaría de nuestro lado en la ley dominical? Esa sería la expectativa racional, ¿no? Pero recuerden que soy racional. Ahí lo tienes. Somos irracionales, aparentemente. Empezamos a investigar el nuevo ateísmo. Nos metimos aquí la semana pasada. Habíamos estado discutiendo el libertarismo, volveremos al libertarismo. Pero queríamos analizar el ateísmo militante del mundo posterior al 11 de septiembre. Y eso nos llevó a los 4 jinetes del ateísmo moderno. Las personas más influyentes, por supuesto hombres, pero las personas más influyentes del ateísmo moderno. Y ese fue Sam Harris, a quien considero hoy uno de los más influyentes, y lo encuentro profundamente preocupante. Richard Dawkins, que es quizás el más conocido para nosotros, porque su libro es muy famoso. Y Christopher Hitchens, otro destacado ateo, dijo que si hubiera un monte Rushmore de líderes ateos,
te encontrarías a Sam Harris, a Richard Dawkins y a Christopher Hitchens. Parece que dejó fuera a Daniel Dennett. No estoy seguro de por qué. Incluso por lo que estuve revisando, no salía tanto a relucir y que lo consideraban menos influyente que los otros tres. Pero estos son los 4 jinetes, nombre que ellos mismos se dieron del ateísmo moderno. Y queríamos ver las posiciones que tomarían en política. En ese espectro político, en la igualdad y la libertad, en la igualdad de género tal y como lo entendemos, como personas que creen en el Edén al Edén. Primero hablamos de Sam Harris, y hay más que decir sobre él, pero ilustramos algunos de los problemas con Sam Harris. Hablamos de Richard Dawkins, hay más que decir sobre él, pero cubrimos su respuesta al feminismo. Hablamos de Christopher Hitchens, su artículo del 2007 para Vanity Fair, ¿por qué las mujeres no son divertidas?, del que bastantes fuentes dijeron que era uno de sus temas favoritos para hablar. Christopher Hitchens ha fallecido. Creo que es el único que lo ha hecho. Pero no hace tanto tiempo. Los comentarios que hizo y que hemos analizado la semana pasada son solo algunos de ellos. Y quiero hacer referencia a lo que él dijo en el año 2010. Estuvo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca del 2010. Y si estamos familiarizados con la cena de corresponsales de la Casa Blanca, cuando un montón de gente de los medios de comunicación y del mundo del arte, gente popular de hoy en día, se reúnen en la Casa Blanca y tienen una velada. Y el presidente asiste casi siempre, hasta que Donald Trump no le gustó que hablaran de él y los canceló. Pero esta es la cena de corresponsales de la Casa Blanca del 2010. Obama es ahora presidente y uno de los comediantes que habló allí, porque a menudo tienen comediantes que hablan a la multitud, y Christopher Hitchens está allí en la multitud. Wanda Sykes, no sé si la conocéis, fue una de las comediantes que habló. Y al final del entretenimiento de la noche, Christopher Hitchens hizo un comentario sobre la comedia de Wanda Sykes, la comedia que presentó en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y dijo que el presidente debería estar retorciéndose en su asiento, no sonriendo, dijo, no la llama Wanda Sykes, dice, no lo leeré, no puedo leerla, dice, se equivocó, nadie le dijo las reglas. Lo voy a borrar pronto porque es un comentario profundamente preocupante. Pero lo que él hizo cuando no le gustó la comedia de Wanda Sykes fue a la vez racista. ¿Qué punto, qué relevancia tiene el color de su piel en su comedia? Y luego él hace referencia a su género, porque no se dice esto de nadie que no sea mujer. Y esto también es un insulto hecho contra las mujeres lesbianas, porque ella también es lesbiana. Pero también tiene la insinuación de que no es muy femenina en su apariencia. Es una lesbiana que podría llevar ropa más masculina y tener pelo corto, etc. La ataca por el color de su piel, por su género y por su orientación sexual. Todo para decir que no le gustaba su comedia. Así era el hombre que era Christopher Hitchens. Tal fue el hombre que utilizó la razón y la lógica y la evolución social para explicar por qué las mujeres no son divertidas, tal y como uno de los hombres más influyentes del ateísmo moderno. Realmente no quiero hablar más de Christopher Hitchens, porque aparte de un ejemplo de por qué los jóvenes de 27 años como Max en 2017 tienen la actitud que tienen, no creo que haya mucho más que él pueda aportar para hacer el punto que queremos hacer.
want to make. I could justify having his face Podría on a justificar secular Mount Rushmore que su if cara that estuviera en was un monte 250 Rushmore years ago. secular si eso But fuera hace 50 years 250 ago años. is too soon Pero hace to, 50 años es demasiado consider pronto why para that would be considerar at all por qué tolerated. eso sería en absoluto tolerado. Still no hands up. ¿Todavía no hay I have manos a few arriba? quotes to read. Está bien. Tengo algunas citas So para leer. you remember above Recuerden que we antes spoke about two women, hablamos Sarah de dos Henry was mujeres, interviewing Alex Sarah DeBranco, Henry, y estaba and entrevistando a Alex made DeBranco, the comment y Alex hizo el that in comentario her early research she was de que en sus watching men primeras type activists investigaciones such as observaba Paul Elam. activistas por los So I want derechos to de los quote, hombres como actually, Paul Paul Elam. Elam. Y quiero citar en realidad a Paul Elam. Paul Elam Paul Elam is the founder of the International Paul Elam es el Conference on fundador de la Men's Conferencia Issues Internacional and sobre formerly Cuestiones the de los Hombres publisher of A y Voice for anteriormente el Men. editor de Una Voz para A los Voice for Hombres. Men is A Voice for publication Men that is es considered una to be the publicación que online se considera el flagship buque of insignia en men's línea de los rights movimientos movements. por los derechos de los So I hombres. want to quote directly Quiero citar from directamente un an artículo article de on Una Voz A Voice for Men. para los Hombres. We'll go to the source Iremos a la fuente to quote him. para I have citarlo. often wondered if A my menudo state me he of mind preguntado as an si mi atheist estado de has ánimo como also played a ateo role in también ha becoming a jugado un men's papel rights en el activist. hecho de convertirme I en un like to activista think por I los view derechos de los things hombres. Me gusta objectively, pensar que veo that las I cosas con rely on objetividad, available que me baso en la science ciencia rather than faith disponible or y no en la folklore fe to o el shape my folclore beliefs. para dar forma a That mis creencias. attitude has certainly helped Esa me to actitud me ha ayudado understand sin duda a issues like comprender domestic cuestiones como la violence violencia and doméstica y las alleged wage supuestas gaps diferencias as much as it salariales, has evolution. tanto como la evolución. So what Paul Elam is saying, Lo que dice the Paul founder of the Elam, online flagship el fundador of del men's buque rights- insignia of the del men's rights movimiento por movement los is derechos saying, de los hombres is en that he has Internet, wondered, es and que he'll se ha go on to preguntado say yes, y lo that dirá his que su state of estado de mind as ánimo an como atheist ateo played a desempeñó direct un role papel in him directo en su becoming a conversión men's rights en activist. activista In por other los derechos words, de in los his fight hombres. against En otras feminism, palabras, en su because lucha he is contra el able, feminismo, as an atheist, porque es to capaz, look como at things ateo, objectively. de He mirar las doesn't cosas objetivamente. need faith No like necesita la fe, feminists and como las religious feministas y people, los Christians. cristianos. He doesn't need faith Él or no necesita la folklore fe to shape o el his folclore beliefs. para dar forma a sus creencias. Looking at just Mirando rationality, solo la he can racionalidad, understand domestic él puede violence, entender la violencia and doméstica fight feminism on domestic y violence, luchar contra el feminismo en la and violencia fight doméstica feminism on y what he luchar calls contra el the alleged feminismo sobre lo que wage él gap, llama la just as supuesta brecha easily as he can salarial, fight a creation con la gap. misma facilidad que puede luchar Because his contra un underlying creacionista, thinking behind porque su both pensamiento is subyacente the same. detrás de ambos es el mismo. And this is why there is a pipeline Y es por eso between que hay the una two of them. conexión And entre he los just dos. says Y él solo there is a dice pipeline. que hay una conexión It's because the fundamental porque thinking el of pensamiento both is the fundamental same. de ambos es el mismo. Did anyone go and read that full ¿Alguien fue a leer article ese by artículo Stephen completo Hitchens de Stephen Kitchen after I quoted it so much last después de week? que lo citara tanto la semana pasada? Catherine, you did. Catherine, ¿lo has hecho? You didn't message me and Yes, tell I me did. you I did put Sí, it. lo myself hice. through the pain. Me hizo pasar a través del dolor. And I De went acuerdo. further than that Y fui más allá porque because I encontré found that some que algunas female comedians had comediantes written a femeninas response to him in habían Vanity escrito Fair. una Did you know respuesta that as a él well? en Vanity And then Fair. he ¿También lo was sabías? interviewed on Y there's a luego video fue clip of him on entrevistado YouTube en un responding to vídeo de their él en YouTube response to him. So he respondiendo a had su another respuesta shot a at él. them. Él tiene And, otra you know, oportunidad it's just, yeah, y es nasty solo stuff. cosas desagradables. It's so sexist. Es tan sexista. I don't know why No sé laughter por qué is la a risa es response, una respuesta, but somehow laughter pero de alguna kind of manera la manages risa consigue to soften that suavizar esa throbbing ball of pain bola de dolor that you get when palpitante you watch and que read se these tiene things. cuando se ven y se leen It estas is- cosas. It was. It would be funny Sería if it wasn't divertido supposed to be si no se serious tratara de and algo tan serio. it's just sad that Es simplemente I don't know. It is triste. horrible. I guess it Es is a way of horrible. coping. Thank you for the added Gracias por el context. contexto añadido.
Y a menudo cuando doblan sus pensamientos solo se pone peor y peor. Se vuelve difícil de seguir. Ayer estuve en una librería y vi un libro escrito por una mujer que explica la historia de las mujeres políticas en Australia y cómo las tratan los medios de comunicación. De hecho, le saqué una foto. No lo he leído y quizás tenga bastantes cosas con las que no estoy de acuerdo, pero estoy segura de que tiene muchas cosas que son historia exacta. Se titula Trata de medios y muestra cómo los medios de comunicación han enmarcado a las mujeres políticas. Y creo que muchos de nosotros hemos visto lo suficiente como para conocer el alcance de la misoginia en la política australiana. Y tal vez sea solo mi distancia, pero va más allá de lo que veo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No voy a leer el libro porque no quiero hacerlo. Creo que ya hay suficiente. I think if you have okay. But it does it El autor del artículo que está entrevistando a Matt y mostrando esta trinidad que pueden ver en 2015 y ciertamente solo ha crecido, él hace ese punto que es ver la desigualdad, que ver la desigualdad es algo que tienes que tener los ojos abiertos. Hay que leer un libro como The New Jim Crow para comprender el alcance del racismo en la policía y en los tribunales de los Estados Unidos. Hay que leer un libro así para ver el racismo institucional. Si no te educas, no lo verás. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y la otra cosa que enseña la educación, la otra cosa que enseña es la experiencia. En parte es la experiencia, es una combinación de educación y experiencia lo que puede ayudar a ver la gran necesidad de igualdad. Si pudiera citar a un amigo mío, la religión es similar. Hay pruebas. Un ser humano no podría haber construido el modelo Edén a Edén. No podría haber construido lo que este movimiento enseñó antes del 2018 y después del 2018. Un ser humano no es capaz de ello. Hay pruebas. Un ser humano mismo no podría haber predicho lo que ocurriría entre Rusia y Estados Unidos a finales del 2021. Hay evidencias y también está la experiencia. Pero el pensamiento detrás del ateísmo y detrás de los activistas por los derechos de los hombres, ellos mismos reconocen que existe esa conexión porque existe la misma metodología. Quiero citar a Phil Torres. Phil Torres es un firme ateo y hay muchas cosas que dice con las que no estoy de acuerdo y en algún momento lo haré. Él es un biólogo, es un comunicador de la ciencia, un fotógrafo y un presentador de televisión con sede en la ciudad de Nueva York que trabaja en proyectos en todo el mundo. Phil Torres escribió un artículo para Salon en 2017 y él se adentra en la historia del nuevo ateísmo. Ahora bien, Richard Dawkins se opone a que se le llame nuevo ateísmo, porque en realidad no es más que un ateísmo moderno. Y ese es el punto que Richard Dawkins hace, no es nuevo, es solo una continuación de un movimiento ateo. Y la gente tiende a reconocer que esa es la verdad. No es como solo un segmento del ateísmo, es el ateísmo moderno.
Y citando este artículo de Phil Torres, el nuevo movimiento ateo surgió poco después de los atentados del 11 de septiembre, con un libro muy vendido de Sam Harris llamado El fin de la fe, y lo mencionamos la semana pasada. A este le siguieron los atractivos tomos de Richard Dawkins, Daniel Dennett y el difunto Christopher Hitchens, Los Cuatro Jinetes. Durante muchos años, yo, Phil Torres, estuve entre los mayores aliados del movimiento del nuevo ateísmo. Así que fue uno de los mayores aliados del movimiento del nuevo ateísmo. Luego entra en todos los problemas del nuevo ateísmo, que en realidad es solo una descripción de lo que ya hemos dicho. La misoginia rampante. Y aún no hemos hablado del racismo, pero lo haremos. Me estoy saltando muchas cosas, se pone más abajo en su explicación de lo que está mal con el nuevo ateísmo. Dice, las declaraciones posteriores sobre la elaboración de perfiles en los aeropuertos, las graves acusaciones de violación en las conferencias ateas y los tweets de los principales líderes que enlazan con sitios web de la supremacía blanca alinearon aún más a las mujeres y a las personas de color y a la gente que quizás se podría describir como moralmente normal. Podría equivocarme, pero creo que fue Sam Harris quien tuiteó en un enlace que se terminó en un sitio de web de la supremacía blanca. Sin embargo, algunos de nosotros, en su mayoría, hombres blancos como yo, como Phil Torres, persistieron en su convicción de que en general el nuevo movimiento ateo seguía siendo una fuerza para el bien del mundo. Es una extraordinaria vergüenza personal que haya mantenido esta opinión hasta el año actual. Y ese año es el 2017. Dice que fue uno de los mayores aliados de estos hombres del nuevo ateísmo. Dice que es una gran vergüenza personal para él que haya seguido pensando que este movimiento, a pesar de algunos problemas, era una fuerza para el bien en el mundo hasta el año 2017. En mi caso fue una serie de acontecimientos recientes lo que me llevó al límite. Y luego voy a citar algunas personas que no hemos mencionado, personas que no están en su monte Rushmore, pero que siguen siendo ateos destacados. Solo consideré un reciente tweet de una de las más prominentes nuevas luminarias ateas. Peter Boghossian, el tweet, ¿por qué casi todos los hombres que son feministas interseccionales de la tercera ola son físicamente débiles y tienen terribles hábitos corporales? Otro tweet del mismo compañero. Nunca he entendido cómo alguien puede estar orgulloso de ser gay. ¿Cómo puede uno estar orgulloso de algo por lo que no ha trabajado? Está citando, quizás no al monte Rushmore, pero sí a otras de las principales voces ateas del mundo actual. Y no es una buena lectura. Muchas figuras destacadas se han aliado recientemente con la personalidad televisiva de poca monta, Dave Rubin, un tipo que ha dado repetidamente a Milo Yiannopoulos, el troll profesional de la derecha, que una vez dijo que los niños pequeños dejarían de quejarse de ser violados por los sacerdotes católicos si los sacerdotes fueran tan guapos como él. Una plataforma en su programa. En el tweet del pasado mes de mayo, Rubin dijo, me gustaría tener una copia asignada, por favor, en respuesta a una imagen que decía, paz y tranquilidad, y hashtag Día Sin Mujer. Si se le preguntara a Paul Ryan, ¿describiría esto como una especie de definición del libro de texto de un comentario misógino? ¿Se quejó algún líder de los nuevos ateos de este tweet? Por supuesto que no. Está identificando un problema con el nuevo ateísmo. También dice que la revista Skeptic recientemente, en 2017, publicó una reseña elogiosa del reciente libro de Milo Yiannopoulos, Dangerous. Investiga a Milo Yiannopoulos si no lo has hecho. No es sano. Pero esta es la fealdad de la ultraderecha y la conexión de vuelta al nuevo ateísmo, de vuelta no solo al monte Rushmore, sino a los hombres que se han hinchado debajo de ellos. Y cuando hablamos de Max, él es de bajo nivel. Él es ese común y amplio segmento de la sociedad dominante que son impactados por este pensamiento. Esta persona
Phil Torres. He Phil says Torres, he's deeply ashamed dice que está profundamente that he avergonzado still stayed allied de haber permanecido with aliado this modern atheistic con este movement movimiento ateo until moderno 2017 and hasta he's now 2017 separated himself from it. y ahora He's se ha still separado atheist, de él. but he Sigue doesn't siendo want ateo, anything to do with pero no them. quiere tener nada que ver con ellos. I have a bit of a problem with him though. Sin embargo, tengo un problema con él, porque si está verdaderamente avergonzado de ello, y debería estarlo, esto es 10 años después de que Hitchens escriba su artículo. El título del artículo de Phil Torres, que acabo de citar, es ¿Cómo el nuevo ateísmo se deslizó hacia la extrema derecha? Y creo que eso es una justificación del hecho de que se quedara con el ateísmo durante tanto tiempo. Esto ocurrió 10 años después de ese artículo y de muchas de sus citas. Ese artículo fue escrito el mismo año en que estos 4 hombres se reunieron por primera vez y se titularon por primera vez antes de los jinetes. Se remonta al inicio de ese grupo central de hombres como líderes del nuevo ateísmo, cuando dice que está profundamente avergonzado de que le tomó hasta 2017 para ver los problemas con él y comenzar a separarse de él. Y luego titula el artículo ¿Cómo el nuevo ateísmo se deslizó hacia la ultraderecha? Está sugiriendo que estaba bien para empezar y por lo tanto que su alianza con el ateísmo moderno estaba justificada en sus primeros días, porque está sugiriendo que en sus inicios no era un problema tan grande y que con el tiempo, citando a él, se ha deslizado hacia la ultraderecha. La mayoría de las citas y comentarios que hemos hecho, sobre todo de la semana pasada, se remontan a 2007, 2008, 2010, 2014, y no estoy segura de que hayamos leído alguna cita posterior al 2014. Me parece que el título de su artículo es una sutil defensa de su propia alianza con esa comunidad. Y el hecho de que pueda verlo ahora es positivo. Obviamente es ateo, por lo que no estoy de acuerdo con muchos puntos, pero no creo que el título de su artículo sea intelectualmente honesto. Si su disculpa o su reconocimiento de su error es genuino o no, parece más bien una excusa. Solo han manifestado unas cuantas veces más lo que manifestaban al principio, en el mismo inicio de estos hombres como líderes del ateísmo del siglo XXI. ¿Tenemos alguna mano levantada? Brody. I just thought it was Lost your audio. Acabo de perder tu audio. distanced himself from modern Can you start atheism. again? Sorry, ¿Podrías you cut out empezar at de the nuevo? No puedo oírte desde el principio. Lo siento. En 2017 se ha distanciado públicamente del ateísmo moderno y también en 2017 le propuso matrimonio a su mujer. Creo que eso es bueno. He's had to, Tuvo que hacerlo en cierto modo, potentially. potencialmente. Este Este movimiento se considera a sí mismo como la iluminación moderna. Tal vez su esposa lo eliminó. Podemos esperar que así sea. Podemos esperar que siga haciéndolo. Solo quiero mencionar la raza. Solo un ejemplo de un número que ilustra el racismo que también se ha visto dentro de esta comunidad. En el año 1994 se publicó un libro de Richard J. Ernstein y Charlie Murray llamado The Bell Curve. Lo que este libro de Bell Curve argumentaba era que los negros son genéticamente inferiores en inteligencia a los blancos. Es un libro de 1994 que argumentaba sobre una inferioridad genética de la gente de color en comparación con los blancos.
In a En discussion una discusión between Sam entre Harris Sam Harris and y Christopher Hitchens, I spelled Hitchens, his name wrong. he escrito mal su nombre, Make happy all the people that haciendo were feliz a toda la probably gente staring que at it. probablemente lo estaba mirando. A conversation Una conversación between entre Sam and Harris y Christopher Hitchens is Hitchens taking tiene place. lugar. This book Surge comes up este that libro que argues argumenta about sobre que los that argumenta black people sobre are que los genetically negros son inferior in genéticamente inferiores en intelligence to inteligencia a black los blancos. This book Y comes este libro up surge in a en discussion una between discusión entre Sam Harris y Hitchens, Christopher Hitchens, and y Hitchens Hitchens says to le dice a Sam Harris, okay, vale, but pero if this si lo que what they're se alleging in this book alega is en este true, libro es cierto, if black si people los are negros son genetically genéticamente inferiores en intelligence to inteligencia a black los people, we blancos, shouldn't no ignore it. deberíamos ignorarlo. What he's Lo que está saying is we diciendo shouldn't es que let no debemos political dejar que la correctness corrección política impact afecte rational el thinking. We pensamiento should think racional. rationally. Deberíamos pensar We should think racionalmente. rationally Deberíamos even about pensar things racionalmente, that are confronting incluso sobre cosas que son on some confrontadas en subjects, algunos temas, such as como genetic la inferiority inferioridad intelligence genética between different races of y la people. inteligencia entre diferentes razas de personas. So Hitchens says, Hitchens if this dice, book is si este true, libro if es it is cierto, true, si es cierto, it's very much es a un Garden of tipo Eden de type guía of del belief. jardín del Edén. It should not be No debería ignored. ser We ignorado. should Deberíamos we should have tener a una rational discusión discussion racional al about it. respecto. Hitchens Hitchens apresura a hastily agregar a adds eso. onto that. It's not No es viable. viable. No es Obviously, viable. it's not true. If it No was es cierto. true, Estoy we seguro de que no es should have a cierto. rational discussion about it. But Pero no es it's viable. not viable, I'm sure. No es Not verdad. true. Más adelante, Later on, Harris vuelve a brings plantear up la the discusión. discussion again. Harris Harris dice says, que if si hubiera there were diferencias reliable fiables de differences in inteligencia entre intelligence razas o between géneros, races or genders, y entonces and Hitchens then le vuelve a Hitchens cortar y cuts him dice, off again. pero no creo He que says, ninguno de "But los I don't think any of presentes us here piense do que eso think sea that that's así. the case." So Harris vuelve a la Harris kind of carga, comes back. es una It's a discusión bit of a convoluted enrevesada, discussion, pero lo but they plantean bring it up con, with ¿y that si if hay there is una diferencia genética en la inteligencia entre el tema de la raza? Si la hay, deberíamos hablar de ello, pero probablemente no la hay. Y Sam Harris dice, pero si hay una diferencia fiable en la inteligencia, no solo entre las razas, sino entre los géneros. Entonces Hitchens lo cierra y dice, pero no creo que ninguno de nosotros piense eso. Esto es parte de lo que se han metido en problemas antes. Constantemente silban sobre cuestiones de género, pero también de raza. Y luego lo aclaran diciendo, no es solo la libertad de expresión, es el pensamiento racional. Tenemos que ser pensadores racionales. Somos los únicos que pensamos racionalmente. Y es la cultura de la izquierda la que está tratando de anular a la gente que solo quiere discutir racionalmente. En 2018, ahora vamos a los tiempos modernos, Sam Harris, en su podcast, entrevista a Charles Murray. Charles Murray es uno de los autores de ese libro de 1994, The Bell Curve. Harris, en 2018, muchos años después de esa discusión, pasa a llevar a uno de los autores a su podcast y lo entrevista. Y Harris le dio una conversación extremadamente acrítica de 2 horas. No critica los argumentos racistas que Charles Murray estaba exponiendo. En cambio, Harris afirma que Murray, uno de los autores, había sido víctima de una terrible injusticia académica por la forma en que sus nociones sobre la inferioridad cognitiva inherente de algunas razas habían sido rechazadas por la organización científica. Así que él va a culpar a la cultura cancel del establecimiento de izquierdas por silenciar. Pero cometiendo una injusticia académica al no prestar la debida atención a un libro que argumentaba que existe una inferioridad cognitiva inherente entre las razas.
Y aquí es donde la insistencia pretenciosa e intrépida entre tener preguntas incómodas puede llevar tan fácilmente, y dirán que solo estamos reflexionando racionalmente sobre cuestiones incómodas. Harris acabó en compañía de la ultraderecha y de la llamada red oscura intelectual, poblada por gente que se presenta como lo suficientemente valiente para decir lo que ya no se permite decir y que es invitada constantemente a los programas de entrevistas de la derecha para decirlo. Así que hay mucha gente que se ha divorciado del nuevo ateísmo hoy en día. Un poco como el escándalo, así como algunos de los principales. El compañero en Australia que acaba de ser despedido por esa iglesia de Sydney. Tengo la mente completamente en blanco en cuanto a nombres y títulos. Jerry Falwell en Estados Unidos. Muy escandaloso. Pero el impacto que su pensamiento y filosofía ha tenido en millones de Maxes es realmente de lo que estamos hablando. Ni siquiera es el punto de vista de la extrema derecha. No fue George Bell, fue el jefe de Hilton que acaba de ser despedido. Hay escándalo, para ser honesto. Pero para ser honesto, las cosas que estos hombres han dicho, lo que Jerry Falwell ha dicho, Jr., creo que su padre era más problemático, palidecen en comparación con los comentarios y la ideología apoyada por el nuevo ateísmo. En su más extremo, pero también como ese artículo de Vox que ilustraba, por el gran segmento de la sociedad que no se llaman a sí mismos activistas de los derechos del hombre. No les gustan que los titulen así. Que puede que no se llamen a sí mismos nuevos ateos, pero escucharán a Ben Shapiro, a Jordan Peterson, Richard Dawkins, Sam Harris, y toda su visión del mundo está moldeada por ello. Lo que quiero decir es que cuando miramos este problema, y especialmente este problema, el cristianismo protestante no puede ser la raíz del problema. Si fuera la raíz del problema, a medida que América se vuelve más secular, mejoraría. No es la raíz del problema en Corea del Sur, y hemos compartido artículos sobre lo que los movimientos por los derechos del hombre están haciendo en Corea del Sur. No es la raíz del problema en Australia, no es la raíz del problema en Rumanía, no es la raíz del problema en Brasil. La raíz del problema no es el protestantismo. Llegar a decir que en el fondo no es religión, pero definitivamente no es el protestantismo. No es la raíz del problema y no es todo el problema. Y la mayor parte de lo que hemos hecho el pasado fin de semana y hoy es tratar de demostrarlo mirando a la Trinidad, mirando a los activistas de los derechos de los hombres mientras luchan contra las mujeres, el feminismo, la igualdad de género. El nuevo ateísmo lucha contra la religión, pero también contra la igualdad de género. Y luego miras al libertarismo luchando contra el Estado, pero también lucha contra la igualdad de género. Y hay una cantidad desproporcionada de personas en la extrema derecha que son ateos y libertarios, desproporcionadamente comparado con su número en la sociedad. Existe esa conexión cuando se trata del ateísmo y cuando se trata del libertarismo, y tenemos que entender por qué. ¿Por qué es eso? Brian Houston de Hilton, alguien me lo recordó. Había un artículo que hablaba sobre el sexismo descarado en estos movimientos. Y daba dos razones de por qué existe este sexismo en el movimiento del ateísmo. La primera razón que dan, creo que es la principal, y la numeran en primer lugar,
es el darwinismo social. Philip Kitcher, profesor de filosofía en la Universidad de Columbia, escribió en el New York Times en 2012 que el primer principio del darwinismo social es la creencia de que las personas tienen habilidades y talentos intrínsecos y las correspondientes debilidades intrínsecas. Si tienes talentos intrínsecos y debilidades intrínsecas, el darwinismo social enseña que eso se ha desarrollado a través de la evolución. Así que tal vez el pensamiento racional, posible, tal vez, si se desarrolló intrínsecamente a lo largo de millones de años, una debilidad intrínseca de las personas negras en lo que respecta a la inteligencia, y los blancos desarrollaron un talento intrínseco para la inteligencia, el pensamiento racional, que se expresará en sus acciones y logros independientemente del entorno social, económico y cultural en el que se desarrolla. Tal vez las mujeres, a lo largo de millones de años, desarrollaron una habilidad intrínseca para ser pícaras astutas. Se me ha grabado en el cerebro, gracias a Hitchens. Las pícaras astutas que manipulan a los hombres, por lo tanto, son la fuerza dominante, incluso en una sociedad patriarcal. Suprimir a los hombres, incluso en una sociedad patriarcal. Desarrollaron una habilidad intrínseca por el sentido del humor, una habilidad intrínseca para poder nutrir y criar a los niños. Gracias, Sam Harris. Tienen una habilidad intrínseca para ser criadores, por lo tanto tienen una debilidad intrínseca cuando se trata de conflictos y pensamiento racional. Gracias, Sam Harris. Todo esto es el primer principio del darwinismo social. No se necesita la religión. El darwinismo lo enseña. Es un concepto como los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Es una versión de estas ideas darwinistas sociales de esencialismo de género. En el movimiento ateo, el darwinismo social se ha interpretado como una agresión justificada a las mujeres por parte de hombres naturalmente agresivos. Así que la agresión a las mujeres está justificada porque los hombres son naturalmente agresivos. Gracias, Richard Dawkins, porque si te metes en un coche y conduces borracho, ¿qué esperas que ocurra si te emborrachas cerca de un hombre? ¿Qué esperas? Que te viole, porque ha desarrollado una agresividad natural. La agresividad es una fuerza o una debilidad intrínseca que tienen los hombres, y es culpa de la mujer si provoca que él la viole. Algunas mujeres dicen que Mark Oppenheimer de BuzzFeed detalló muchos relatos de presunto sexismo, agresión sexual y coerción en su excelente exposición sobre el movimiento ateo. Algunas mujeres dicen que ahora son acosadas o se burlan de ellas en las convenciones ateas, y los ataques en línea, que incluyen amenazas de violación anal y otros placeres, son tan despiadados que a dos activistas con las que hablé se les ha diagnosticado el trastorno de estrés postraumático. Oppenheimer también escribe que James Randi, presidente de la reunión anual de ateos, el encuentro sorprendente utilizó el esencialismo biológico para racionalizar los supuestos delitos sexuales y el acoso sexual. ¿Por qué no lo haría? Los cuatro jinetes lo hacen. El monte Rushmore justifica los crímenes sexuales y el acoso sexual. Eso se filtra y se filtra hasta el nivel de Max. Los comentarios de Randi fueron en respuesta a las acusaciones hechas por múltiples mujeres contra Michael Shermer, el fundador de la revista Skeptic. Shermer bebió demasiado y no lo recuerda, no lo sé. Randi solo he oído que se porta mal con las mujeres, que supongo que es lo que hacen los hombres cuando están borrachos. La idea de que el acoso y la violencia sexual es solo lo que hacen los hombres es la interpretación de los ateos del siglo XXI, del marxismo enrejado de que los chicos serán chicos. ¿Por qué los chicos serán chicos? No porque Dios haya creado a los chicos para que sean chicos, no porque haya habido una creación que haya puesto esas cualidades en los hombres, sino por millones de años de esencialismo biológico que creó fortalezas intrínsecas y debilidades intrínsecas. La misma lógica se manifiesta en las declaraciones que justifican la violencia sexual, en el comportamiento o el estilo de vestir de una mujer. El marxismo subyacente del darwinismo te lleva por ese camino. La segunda explicación de por qué el movimiento ateo fomenta el sexismo, ellos dicen
está relacionada con que el darwinismo, el ateísmo, se ha vuelto mucho más militante en el siglo XXI. No se conforman con renunciar a la religión individualmente. Están en una cruzada para eliminar la religión de la sociedad. Nuevamente, ¿cómo harían estas personas, no solo misóginas, sino a menudo racistas? ¿Cómo abordarían la Iglesia y el Estado? Si la Iglesia y el Estado es lo que trae la ley dominical, y la ley dominical es como nosotros, como movimiento, la hemos entendido desde el año 2019, entonces, ¿cómo se abordaría a esta gente, la comunidad atea, dirigida por el darwinismo social, que enseña las fortalezas y debilidades intrínsecas, el racismo y el sexismo, que eso fomenta? ¿Cómo se abordaría a una combinación de Iglesia y Estado de la moral? Y hemos dicho algo sobre el ateísmo y el libertarismo. ¿Cómo va a apoyar el libertarismo la unión de la Iglesia y el Estado? No es así, porque la ley dominical no es una unión de la Iglesia y el Estado. Y eso lo discutiremos la próxima semana. No hay manos finales, pero las cosas surgirán durante la semana y continuaremos entonces. No estoy segura de tener una lista exhaustiva de todos los que participan, pero Lynn, ¿te importaría cerrar para nosotros? Amoroso Dios, Creador, nos presentamos ante ti. Te damos gracias y alabanzas. Te agradecemos por los privilegios que se nos han dado, con los mensajes que se nos han dado, con la oportunidad de poder reunirnos y escuchar estas cosas que han sido capaces de producir cambios en aquellos que estén dispuestos a escuchar y aplicar el conocimiento. Te agradecemos por el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu pueblo. Te pedimos que por favor trabajes en cada uno de nuestros corazones para que seamos capaces de entender mejor todas estas cosas a medida que avanzamos, porque sabemos que todavía hay más cosas que entender. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros corazones y mentes para poder seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y una vez más te damos las gracias por el maravilloso privilegio que supone poder estar dentro de este movimiento, en este momento de la historia. Oro por todos los que están con nosotros esta noche. Te damos las gracias por el día de reposo y solo pedimos una bendición para todos los que están aquí, pero también para todos los que no han podido entrar en la reunión. Te agradecemos de nuevo tus bendiciones y tu misericordia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.